Bien, buenas noches chicos. Nosotros ya prácticamente hemos dado paso a los temas importantes de Social 2. Lo que podemos hacer ahora es compatibilizar estos temas con cuestiones que pasan en el mundo y compatibilizar los temas entre sí, cómo se une un tema con otro. En eso estamos ahora. En algún momento yo voy a darles, a través de alguna fotocopiadora que vamos a elegir, les voy a dar algunos textos de psicología social que son desde el 2000 para este lado, digamos, ¿no? 2005, 2010, 2015, textos más o menos más recientes de psicología social. Esos textos tienen diferentes enfoques. Algunos enfoques podrían ser más parecidos al enfoque de Social 1, otros más parecidos al enfoque de Social 2, pero yo les voy a dejar en fotocopiadora, como les digo, algunos textos que tienen artículos, son libros grandes, pero que tienen artículos de muchos investigadores, para que ustedes vean más o menos en qué anda la psicología social actual. Por supuesto que después de la Social 2, ustedes van a tener otras materias del área social. Yo he querido, y ojalá que se logre, he querido que se haga una especie de uh, reunión, digamos así, entre todos los docentes del área social, para darle una continuidad o una coherencia a toda el área social de la carrera de psicología. Porque hay varias materias del área social. Y hay otras materias que, aunque no están en el área social, sirven también, ¿no es cierto? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con psicología sistémica también sirve para el área social, porque tiene que ver teóricamente con lo mismo. Eh, Cualquier materia que tenga que ver con matemáticas o cualquier materia que tenga que ver con antropología o las materias que tengan que ver con alguna dinámica social, todas las materias que puedan tener algo de social tienen que ver con nosotros, el área social. Entonces el área social es más grande de lo que se supone. Lo que pasa es que le han dado mucha bola al área clínica y especialmente al psicoanálisis. Entonces hay gente que cree que esta carrera es prácticamente psicoanalítica. Y lo que pasa es que Bolivia como país no ha desarrollado mucho el área social. Bolivia no le ha dado a los psicólogos del área social la importancia que se merecen, porque los gobiernos de Bolivia, no han tenido la suficiente inteligencia, sutileza como para enterarse de que existe algo que se llama psicología social y es muy importante. Incluso dentro de la carrera, ya les dije alguna vez, lo repito, hay materias que faltan, como terapia en emergencia, eh, hay varias terapias que incluyen el área social, que son terapias que se hacen cuando hay una catástrofe, cuando hay algún problema grande, ahí son los psicólogos sociales los que van, no solamente los clínicos. Así que todavía hay mucho que hacer y trabajar en el área social dentro de la carrera y fuera de la carrera. Tenemos que hacer publicaciones para que se enteren afuera de qué significa el área social y cómo nosotros podemos hacer cosas importantes en el área social. Falta ese trabajo, no se ha hecho bien. Habíamos hecho eh, una especie de colegio de psicología social, de asociación de psicología social, pero por algún motivo eso no funcionó. Y como les digo, en Bolivia no se le da todavía mucha bola a esto del área social, pero sí, sí hay psicólogos que por su parte han ido trabajando cuestiones sociales. Eh, Hay muchas cosas para hacer acá en hogares de niños, en hogares de ancianos, en problemas que no deberían ser solamente clínicos, problemas de violaciones, problemas de niños abandonados. Hay una serie de cuestiones que son sociales, tienen origen social y tienen consecuencias sociales, además. ¿Mm? ¿Cuántos niños abandonados hay en Bolivia? ¿Tenemos alguna estadística? ¿Quién se encarga de eso?
Una institución, ¿qué institución? ¿Cómo trabaja la institución? Eso no es solamente un problema clínico, es un problema social. Los psicólogos sociales tenemos que ver en qué tipo de grupos, hogares o instituciones están esos niños, o la gente anciana, digamos. No se trata de un problema clínico. Les repito algo que les dije en psicología social. Uno, hay problemas, incluso clínicos, que se arreglan con una buena intervención social. Es más, en una intervención social podemos hacer de pronto una especie de terapia social que en poco tiempo va a recorrer una serie de problemas que a un psicólogo clínico le costaría mucho tiempo, uno por uno, uno por uno. Pero con una buena intervención social a un grupo, de pronto las personas que dentro de ese grupo, de esa institución, tengan problemas, los pueden arreglar más rápido con una buena intervención social. Es decir, la psicología social puede también influenciar positivamente en problemas clínicos y en problemas educativos. De manera que si decimos, ¿qué áreas tenemos en la carrera de psicología social? Clínica, social y educativa. La gente le da importancia al área clínica, pero ojo, el área social influye también sobre el área clínica y sobre el área educativa. Una buena intervención social puede solucionar una serie de problemas que a lo mejor el psicólogo clínico tardaría en solucionarlos con el uno por uno, o un psicólogo educativo podría dar una solución parcial a un problema que en realidad es más grande y que es social, no es educativo nomás. ¿Cómo arreglas un problema educativo en un colegio donde hay padres que no apoyan a sus hijos? Porque la mayoría de esos padres en un lugar determinado tienen que trabajar y tienen condiciones muy especiales de trabajo. Entonces, si tú pescas que hay padres, la mayoría de los padres de un colegio determinado están adscritos a cierto tipo de trabajo y que ese tipo de trabajo no les permite ver a sus niños a tiempo, no les permite, no es adecuado para ellos ayudar a sus hijos, te das cuenta del problema. Y si arreglas el problema a nivel social, haciendo que esas personas se encaren de otra manera su vida de trabajo entre todos y toman decisiones de trabajo y familiares al mismo tiempo, de pronto puede cambiar todo, ¿no es cierto? Entonces, no es cierto que no se pueda ejercer el área social. Hay que empezar a ver qué entendemos por área social. Desde lo social se puede ir a lo clínico, no desde lo clínico a lo social, se los aseguro. Yo creo las dos cosas. Entonces, tendremos que ir interpretando y reinterpretando problemas a la lógica de la psicología social 2. Y ahí conviene hacer discusiones, aclaraciones. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver la psicología social con la política? Nada. Existe una psicología que se llama psicología política, pero estudiar psicología política o psicología social o intervenir no significa que uno adopte un criterio político determinado, porque entonces para eso es como si uno estuviera poniéndose a favor o en contra de un partido político. Eso no hay que hacer porque en el momento en que uno toma partido por una teoría política, que es lícito además, uno puede correr el riesgo de ya no hacer psicología social como ciencia. Si yo hago psicología social como ciencia, tengo que suponer que voy a dar soluciones para todos, no para rojos o no azules, o azules y no rojos. No puedo decir, como dijo el presidente, acá en Tarija van a venir vacunas para los pobres y no para los ricos. No puede ser tan tonto de decir una cosa así. No se puede. Entonces, no podemos nosotros, como psicólogos sociales, meternos en política y llegar a la tontería. Porque la mayoría de los políticos a veces dicen tonterías. Las tonterías que ha dicho, por ejemplo, no solamente Donald Trump, sino muchos presidentes norteamericanos antes, eh, son terribles, se han anotado, ¿sí? Entonces las tonterías que dicen presidentes en América o en Europa
cuando de pronto hay algún presidente que no es muy culto, que digamos, que no ha tenido estudios, que no ha trabajado con su mente para encarar cuestiones científicas, culturales de mayor altura. Entonces, estas personas dicen tonterías. Bush, hay dos presidentes Bush en Estados Unidos, hubieron dos, el padre y el hijo. El padre era siniestro, pero no muy tonto. El hijo fue un tonto siniestro, hablaba estupideces. ¿Sí? En algún lugar donde lo llevaron a ver cuestiones de cuestiones marinas y peces y todo esto, toda la fauna marina, él dijo que podía llegar algún momento en que el ser humano pudiera tener un buen diálogo con los peces. Tonterías. Tú no te explicas que un presidente puede hablar cosas como esas. Humberto Eco, Humberto Eco, genial, ¿sí? Lingüista, filósofo, novelista. Humberto Eco se tomó el trabajo de anotar las frases de Bush y publicarlas con algunos breves comentarios como para ver la sorpresa de que un presidente de un país tan importante como Estados Unidos se pueda dar el lujo de decir estupideces. Entonces no hay que meterse en política, chicos, mientras se pueda. Les repito, yo respeto a las personas que se meten en un partido político, luchan por un ideal que ellos creen. Respeto eso, lo respeto. Ahora, como científico no puedo compartir muchas cosas, ¿cierto? Yo prefiero tener opiniones políticas, pero ser muy discreto en la discusión de esto, ver con qué personas vale la pena discutir y con cuáles no. Y por otra parte, no quiero meterme en un partido político, porque eso ya te hace no percibir la totalidad. A mí me gusta percibir totalidades. ¿Qué pasa en un país? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en Europa? Totalidades. ¿Qué pasa con un proceso, por ejemplo? ¿Qué pasó con la Segunda Guerra Mundial? Independientemente de quién es bueno y quién es malo. Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial, en una ciudad que se llamaba Nuremberg, en Alemania, se hizo un proceso a los nazis. A los nazis que quedaron vivos, porque muchos se pegaron un tiro. No querían ser agarrados por los rusos ni por los norteamericanos. Pero quedaron muchos jefes nazis y quedaron mucha gente que estuvo al servicio de los nazis. Los nazis puros, esos ñatos que eran los que mandaban, hablaron con mucha convicción. Ellos estaban seguros de que sí había que luchar contra los enemigos, querían tomar el dominio de Europa, y también estaban seguros de que había que matar a los judíos porque era una raza que no servía. Estaban seguros de lo que estaban haciendo. Sí, lo justificaban. Y lo hacían como quien te dice, había maleza y había que arrancar la maleza para que justificara esto, digamos, con la misma convicción, con la misma tranquilidad. Y el otro grupo de gente decía, nosotros teníamos que cumplir órdenes. Sí, pero usted sabe que al cumplir esas órdenes, usted estaba encerrando gente así, estaba metiendo gente en las cámaras de gas, usted sabía lo que había, estaba metiendo en hornos crematorios, usted sabía lo que había. Sí, dice, pero yo tenía que cumplir órdenes, las cumplí lo mejor que pude. Pero sabía lo que estaba haciendo, sí sabía. ¿Y por qué lo hizo? Porque lo tenía que hacer, era mi trabajo. De haber escuchado eso, Hannah Arendt, una gran filósofa de origen judío, sacó la idea de la banalidad del mal. Como diciendo, bueno, estas personas han hecho el mal, pero no representan el mal, porque ellos mismos parecen no darse cuenta del mal. ¿Sí? La banalidad del mal. El mal es banal, la gente lo hace y ni siquiera se da cuenta por qué lo hace. Ni siquiera se da cuenta que está haciendo algo mal, muchos de ellos. O porque están convencidos de que están con una gran idea, o porque simplemente dicen, me dieron la orden y lo hice, tenía que hacerlo. Y se acabó, o sea. Y aceptaban todos ellos las, las penas que les pudieron dar. No les importaba el juicio. Pero
¿Quiénes formaban ese consejo para juzgar a los nazis? Representantes de Estados Unidos, país que por su parte lanzó 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, 2 grandes ciudades de Japón, para terminar la guerra con Japón. Le metieron 2 bombas en 2 ciudades interesantes, mataron miles de personas solamente con 2 bombas, y por supuesto el emperador Hirohito tuvo que decir, bueno, nos rendimos. Claro, ¿cómo no se van a rendir? No iba a pensar que iban a matar a toda la población de Japón con bombas atómicas. Dijo, no, está bien, nos rendimos. Esas bombas no se deberían haber utilizado, porque nadie las tenía, solamente Estados Unidos. Entonces, no. Después de eso, Estados Unidos ha bombardeado casi todo Oriente, Corea, Vietnam, después Medio Oriente, Afganistán, Irak. En todos los países que pudo, se metió Estados Unidos bombardeando gente. Se calcula que en los 10 años que duró la guerra de Vietnam, han matado millones de personas. Estados Unidos ha empleado más carga explosiva que la que se empleó en toda la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939, terminó en 1945. En todos esos años se lanzaron miles de explosivos. En Vietnam, Estados Unidos empleó solamente en esos 6 años de guerra contra Vietnam, Estados Unidos bombardeó Vietnam con más explosivos que todos los que se usaron en la Segunda Guerra Mundial. Nixon ha sido el principal presidente en la guerra de Vietnam, un asesino. ¿Y quién calificó a quién? Nadie. ¿Hubo algún juicio de Nuremberg contra Estados Unidos? No, nada. ¿Quiénes eran los otros que estaban en ese juicio de Nuremberg? Rusia. Está bien, los rusos. Interesante que los rusos fueron los que realmente ganaron a los nazis. Los nazis se metieron, Alemania se metió en Rusia, atacó Rusia, a pesar de que, como siempre, Hitler hacía un pacto de no agresión, hizo un pacto, un tratado de paz. Nosotros no nos vamos a meter con Yugoslavia. Al día siguiente, dale contra Yugoslavia. No nos vamos a meter con Hungría el otro día. Así. O sea, Hitler firmaba pactos y después no le importaba. Firmó un pacto con Rusia, estaba Stalin en Rusia. Y Stalin estaba tranquilo, dice, no, Hitler nunca viene con nosotros, pero se vino, atacó Rusia. Hubo una guerra terrible en Rusia. Murieron 20 millones de personas. Pero de esa guerra interna, los rusos los sacaron a los alemanes. No solamente los sacaron, los corretearon hasta Alemania. Y en Alemania los vencieron. Cuando Hitler supo que los rusos estaban entrando en Alemania, se pegó un tiro porque supo que ahí se terminaba todo. Chao. Entonces, bien. Pero los rusos, bajo Stalin, venían de un país en el cual Stalin había cometido un montón de crímenes internos. Stalin, por paranoico, hizo justiciar a miles y miles y miles de personas, millones de personas en Rusia. Y después, mientras los rusos venían, cometían tropelías en todas partes por donde pasaban. En la misma Alemania, en una ciudad, un general les permitió a los soldados que violaran a todas las mujeres que quieran. Y estos tipos rusos violaron a muchas mujeres repetidas veces. Y mucho tiempo después que pasó todo eso, muchas mujeres se suicidaron porque no podían olvidar
la agresión de las violaciones cometidas una y otra vez y otra vez y otra vez por los rusos. Entonces esos rusos eran los otros que estaban entre los justicieros, digamos, ¿no? Esos eran los que estaban en el juicio a los alemanes. Los norteamericanos, que han sido asesinos, los rusos, que han sido asesinos, los ingleses. Los ingleses han sido imperialistas y asesinos desde siglos. En la India, en la China, donde quiera se han metido, en América, en Australia. Ellos intentaron dominar todo el mundo. En África, donde sea se han metido los ingleses. Y han hecho barbaridades. Esos ingleses estaban también entre los jueces para juzgar a los alemanes. No digo que los alemanes no merecieran un juicio, merecían un juicio. Lo que les quiero decir es que los tipos que los estaban enjuiciando pertenecían a países que a su vez, antes y después de eso, han cometido crímenes también muy parecidos a los que han cometido los alemanes. Estados Unidos permitió o empujó incluso muchas de las más brutales dictaduras que hemos tenido en América Latina, como la de Pinochet en Chile, como la de Videla en la Argentina, como la de García Mesa en Bolivia. Lo de Pinochet en Chile fue terrible. Lo de la Argentina también, lo de Brasil también. Miles y miles de personas muertas, torturadas, desaparecidas. En Chile fue expresa la intervención de Estados Unidos, porque inmediatamente que Pinochet mató un montón de gente y destruyó una buena parte del país, vinieron los norteamericanos a hacer un experimento económico. Y al economista que dirigió ese experimento económico le dieron después el Premio Nobel de Economía, para ver cómo una economía capitalista podía imponerse bruscamente en un país destruido por los militares. La gente estaba con miedo y la gente aceptaba cualquier cosa. Entonces ahí hicieron un experimento capitalista de cómo se podía emplear por primera vez un método de economía neoliberal. Hay libros que hablan sobre esto, hay muchas explicaciones y análisis, ¿no es cierto? Y los norteamericanos financiaron ese golpe, lo dirigieron. Y en gran parte también el golpe de la Argentina, lo permitieron. Entonces, vamos a decir que Estados Unidos es un país liberador. ¿Liberador de qué? Se ha hecho barbaridades en toda América, en Asia, en África, donde sea. Se han metido donde sea. Ese es un país que está en condiciones de ser juzgador de otros. Veamos, ¿no? En el 45, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, antes había una sociedad que se llamaba la Liga de las Naciones. Vieron que la Liga de las Naciones fue muy ineficaz como para impedir la Segunda Guerra. Entonces hicieron otra organización que se llama las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas. Su sede está en Estados Unidos, entre Washington y Nueva York. Ahí está la sede. Ahora bien, Estados Unidos, como les digo, bombardeó Corea, hizo la guerra de Vietnam, que duró como 10 años, bombardeando incesantemente Vietnam, matando un montón de gente, niños. Han hecho barbaridades en Vietnam. Y se metieron en Irak. Bombardearon. 2 veces se han metido en Irak, bombardeando. Han destruido todo lo que han podido. Y en África, y en varias partes, y en América Latina. La pregunta es, ¿alguna vez la Organización de las Naciones Unidas hizo algo con respecto a eso? No, parece que ellos estaban esperando que hubiera una guerra mundial y como no hubo una guerra mundial no tenían nada que hacer. Leían los periódicos.
Pero ahí en las Naciones Unidas están representantes de todos los países. Ustedes se preguntaron cómo, habiendo representantes de todos los países, no se toman medidas para evitar más guerras y más violaciones de la paz. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra, se terminó de conformar el Estado de Israel. Las Naciones Unidas terminaron de formar el Estado de Israel en 1948. Y como creo que alguna vez los dije, uno de los países garantes de la fundación del Estado de Israel ha sido Bolivia. La mayoría de los bolivianos no sabe esto. Dos países garantizaron el nuevo Estado, uno de ellos era Bolivia. Pero Israel tuvo muchos problemas, los árabes los atacaron, ellos se defendieron. Pero a partir de ahí el problema ha sido con los palestinos, que estaban en la misma tierra. Y los israelíes han dicho, no, estas tierras eran nuestras y ha habido problemas. Entonces los palestinos le dijeron a las Naciones Unidas, por favor, nosotros también queremos que nos sitúen legalmente como un Estado. Está el Estado de Israel, también queremos que haya el Estado palestino. Y las Naciones Unidas le dijeron, esperen un poquito, estamos charlando acerca de eso. Allá, siguen esperando, siguen esperando. En el 48, cuando se hizo el Estado de Israel, yo tenía 2 años. En mayo voy a cumplir 75. Y nada, a las Naciones Unidas no le da la gana de hacer el Estado palestino. ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas están absolutamente controladas por Estados Unidos. Y Estados Unidos ayuda a Israel y no le da la gana de que haya el Estado palestino. Hay tremenda cantidad de injusticias, chicos. Se las puede estudiar desde muchos puntos de vista. Lo más terrible es la parte humanitaria. La cantidad de niños que quedan sin padres o que tienen que escapar y se quedan sin familia, o mueren o son torturados o despedazados. Los miles o millones de mujeres que han sido muertas, torturadas, violadas. Y las Naciones Unidas no han hecho nada. Nadie ha hecho nada. Esa es la política. Eso y mucho más es la política. En algún país de pronto hay muchos crímenes, de pronto hay muchas violaciones, muertes. ¿Qué debería hacer ese país? Poner a toda la policía en guardia y empezar a investigar y procurar que eso ya no suceda. Pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque no pueden gastar todo el dinero en la policía. El dinero del país se necesita también para educación, para salud, para esto, para aquello. Entonces hay un cierto dinero dedicado a la policía. Y resulta que la policía a lo mejor ni siquiera está bien equipada como para poder prevenir y actuar en esos casos. Entonces, ¿qué hace la policía? Viene una mujer y le dice, mi marido me ha pegado, tengo miedo de que esto ya sucede muchas veces, me podrá matar. No, señora, no sea problema, trátelo bien a su marido y esto se le va a pasar. No haga cosas usted, pórtese bien. Eso es todo lo que hace la policía. Hasta que 3 días después la señora aparece muerta. Un grupo de chicos viola a una chica. Hay una acusación. Y los padres de los chicos dicen, no, es que la chica quiso hacerlo, se prostituyó, la chica parecía que no tenía padres, no debería haber ido, nuestros hijos no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, son inocentes, drabli, 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 toda la cuestión. Muy bien, aparece el juez y el juez dice,
Sí, hemos encontrado que estos chicos eran inocentes porque no sabían muy bien lo que estaban haciendo, estaban con unos grados de alcohol de más, en fin, y los dejan libres. Y la chica violada y muerta no tiene justicia. Esto ha pasado, chicos, en muchas partes. Entonces, estudiar los fenómenos políticos es interesante y al mismo tiempo es peligroso meterse en eso porque cuando uno se mete en cuestiones políticas, pierde la objetividad que debemos tener si queremos ser científicos. Si quieres ser científico y analizar algo y poder procurar una solución, no puedes estar en ninguna de las partes. Tienes que ver el cuadro completo. Si estás en una sola de las partes, no ves el cuadro completo. Si hay el partido azul y el partido rojo, y tú te metes en el partido rojo, cualquier cosa que hagan los miembros del partido rojo, lo vas a justificar. Si te metes en el partido azul, cualquier cosa mala que hagan los del partido azul, tú lo vas a justificar. Porque además, si no lo justificas, los miembros del partido te van a decir, oye, tú no puedes trabajar en contra del partido, si no te vamos a dar duro. Porque ya no eres científico, eres un partidario, eres un seguidor del partido X, del partido azul. Entonces ya no tienes libertad personal, individual, para hacer un trabajo científico. Ustedes me dirán, siempre hay un gobierno que es el que paga los trabajos científicos, es cierto. Hay empresas también que pagan los trabajos científicos. Pero uno como científico tiene que procurar dejar bien en claro si es que además se puede publicar un artículo o publicar una investigación o ir a hacer una investigación lo más neutra posible, lo más científicamente posible. Investigar, escribir, publicar, si es que en ese país se puede hacer y si no lo tendrás que hacer en otro país. Muchas de las cosas que se han sabido sobre Chile y Argentina se supieron porque se publicaron en Europa, no porque se publicaran en América Latina. Y después, escritores, filósofos, sociólogos, han tratado de que aparezcan en América Latina publicaciones para que la gente de América Latina sepa que en Inglaterra o en Francia se estaban ocupando y analizando los problemas de Latinoamérica para que las Naciones Unidas despierten o hagan algo al respecto. Pero no quisieron nada. Pinochet murió de viejo, la gente ya se cansó. No pasó nada. Hasta tal punto no pasó nada que fíjense lo siguiente. Después que terminó la embestida militar en la Argentina, que costó miles de personas muertas, desaparecidas, torturadas. Después de eso, cuando hubo la guerra de las Malvinas, la Argentina perdió. Entonces recién el pueblo se volvió contra los militares, ya hubo un gobierno civil y empezó el juicio a los militares. Juicio que después se tapó, después volvió otra vez, pero al final se hizo. Y en ese juicio contra los militares, el que fue presidente, Videla, fue a la cárcel y ahí en la cárcel, después de mucho tiempo, le hicieron un reportaje, una entrevista. Y en esa entrevista, Videla, ya un poco más viejo, recordaba todo lo que habían hecho y lo contaba con toda tranquilidad. No era que lloraba, no era que decía, me arrepiento, no. Hicimos esto, sí, así, fue así, sin ningún remordimiento, sin nada. Explicó qué pasaba con los desaparecidos, qué pasaba con los que tiraban al agua. Cualquier cosa que le preguntaras, él respondía con tranquilidad, sí fue así, así. No, esto no me correspondía a mí, correspondía a otros, bla, 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 bla. Tranquilo. Él estaba seguro que habían obrado bien. No lloraba, no se disculpaba, no se preocupaba, nada.
Murió en la cárcel, se estaba duchando, pisó un jabón y se pegó en la cabeza y murió. Por lo menos es la versión oficial. Es una muerte muy interesante para un tipo que ordenó torturar, violar y matar a un montón de gente y hacerlas desaparecer. Entonces, cuando hablamos de psicología social, ¿de qué hablamos? Hablamos de cómo nosotros podemos entender todo lo que pasa en la sociedad, junto con los sociólogos, junto con los antropólogos, junto con los científicos políticos. Pero, les repito, mezclarse en un partido político es perder la objetividad. De eso yo estoy seguro. No crean en una persona que le dice, no, si sos de izquierda vas a ser un buen psicólogo social. No, eso era antes. Eso hace 40 años atrás, 50 años atrás te creo, ahora ya no. Ahora ya no. No te creo. No te creo. No es que si eres de izquierda todo está permitido, ¿no es cierto? No importa, si eres de izquierda puedes torturar, matar, hacer cualquier cosa, porque eres de izquierda, porque eres revolucionario, porque tienes derechos. Una de las cosas que produjo, y ellos estaban esperando que se produzca, eh, el golpe militar en la Argentina, en esos años, en el 70 y tanto, 76, fue que los montoneros, un grupo revolucionario, empezaron a hacer ataques en toda la Argentina, con bombas, con ametralladoras, donde habían militares, ellos iban y hacían alguna cuestión para matar militares. Pero por ahí tiraban una bomba en una casa o en un lugar. Morían muchos militares, pero morían también su esposa, sus hijitos, todos, todos. Moría gran parte de la familia del militar, cuando en realidad el militar era el punto, el blanco. Esas barbaridades hicieron estos estúpidos que se creían revolucionarios. Y ellos querían que hubiera un golpe de Estado, pensando que toda la población se iba a levantar y los iba a apoyar a ellos, a los montoneros. No, se levantó el ejército y no pudo levantarse más nadie. Y el ejército terminó con los montoneros, con el ERP y con miles de ciudadanos argentinos. Miles. Torturando, violando, matando, haciendo desaparecer gente. Eso fue lo que consiguieron. Entonces, después de todas las barbaridades que han pasado en América Latina, mucha gente como yo ya no creemos en la izquierda tal como se presentaba. Ah, como que ya no, ya no. Hay que, como se dice en los juegos de naipes, hay que barajar y ir de nuevo, ¿sí? Agarrar las cartas, mezclarlas otra vez y dar de nuevo para hacer un nuevo partido de naipes porque ese ya se terminó. Entonces, yo ya no creo en la izquierda tradicional, tengo mucha tendencia a no creer en las izquierdas actuales, creo que hay que cambiar la lógica de todo esto, ¿no es cierto? Si ustedes saben, yo en Feno 2 doy también posmodernidad, posmodernismo, y la posmodernidad y el posmodernismo implican el no creer más en los grandes relatos, tanto el relato de Dios, Jesucristo va a volver, bla, 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 ese relato no, pero tampoco el relato marxista, ¿sí? Va a haber la gran revolución y después de esa revolución desaparece el Estado y después viene el mundo ideal donde todos vamos a trabajar lo que tenemos que trabajar, vamos a recibir lo que tenemos que... Nada, eso tampoco sucedió.
En Rusia murieron millones de personas porque el loco de Stalin se le ocurrió. Y después siguieron muriendo miles de personas, a pesar de que Nikita Khrushchev dijo, señores, murió Stalin, sí, pero ahora vamos a ver qué fue lo que hizo. Dentro de una reunión del mismo Partido Comunista, Khrushchev dijo, esto ha pasado con Stalin, esto y esto y esto y esto. Denunció todos los crímenes que había hecho Stalin. Dentro mismo de Rusia, dentro mismo del Partido Comunista. Y ahí se enteró todo el mundo de todas las barbaridades que había hecho Stalin. Pero no estamos seguros de que después no hubieran seguido barbaridades más o menos parecidas, ¿no es cierto? Por eso se han escrito libros después de todo lo que ha pasado. Hay una autora actual, Svetlana, ah, ya se me pasó el apellido, pero Svetlana es su nombre, es periodista y escritora, ganó Premio Nobel de Literatura, y ella está escribiendo libros sobre todas las cosas que no se sabían de Rusia, y que ella las está escribiendo eh, en forma de cuestiones periodísticas, entrevistas, son como entrevistas noveladas, y han pasado cosas muy graves en Rusia. Nunca se ha hablado, por ejemplo, de las mujeres que estaban en el ejército. Nunca se habló de las mujeres soldados. Ella hace una investigación periodística sobre las mujeres soldados que actuaron en la Segunda Guerra, de las cuales nunca se habló. Como si en la Segunda Guerra solamente hubiera habido hombres soldados, no hubieron mujeres soldados. En fin, eh, la política se supone que es algo ineludible. Tiene que organizar de algún modo. Y el transcurso de esa organización, la forma en que esa sociedad se da a sí misma un gobierno y la forma en que ese gobierno funciona, a eso le llamamos política. Por lo tanto, siempre va a haber política. Ustedes me pueden decir, pero licenciado, siempre va a haber política, tiene razón, siempre va a haber política. Ahora, si ustedes quieren meterse en política dentro de un partido y actuar políticamente, tienen toda la libertad de hacerlo. Pero cuando lo hagan, no van a ser científicos. Van a ser científicos al servicio del partido en el cual ustedes están. Porque si ustedes hacen una investigación y esa investigación muestra de que el partido en el cual ustedes están está haciendo las cosas mal, el partido los va a sacar a patadas. Ustedes van a tener que hacer investigaciones que favorezcan al partido. Y entonces eso ya no es una investigación, eso es basura. Científicamente hablando, si tú haces una investigación para justificar un partido político, eso no es una investigación, eso es basura. Eso es así. Por lo tanto, hay mucho que hacer en psicología social en Bolivia, mucho que hacer. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Investigar a partir de todo lo que hay. Como les digo, yo les voy a poner a su alcance libros que no son libros para exponer ni para rendir examen, no son lecturas obligatorias, pero les voy a poner a su alcance algunos libros de psicología social latinoamericana, además, para que vean ustedes cómo se trabaja en Latinoamérica, más o menos cuáles son los temas, tipo de investigaciones que se hacen. Eh, y vean que en otros países la psicología social trabaja, igual que la psicología clínica. Aquí es un poquito más difícil, pero yo he hablado con otros colegas y teníamos la intención, yo tenía la esperanza, de que el último director de carrera iba a poder restablecer el área social. Pero las cosas fueron, con la pandemia las cosas se dispararon, fueron más complicadas, así que el director no tuvo tiempo para hacer lo que pensábamos que había que hacer. Pero bueno, la nueva directora de carrera, digo la nueva directora de carrera porque hay dos mujeres que están en este momento optando para ser directora,
cualquiera de las dos que salga, tendrá que ocuparse, habrá que charlar con ella para que se ocupe del área social, que es muy importante, es muy importante. Y habrá que hacer alguna reunión cuando sea posible con los docentes del área social para reforzar más el área social. Yo tengo acá un librito, por ejemplo. Tengo hartos libros que tienen que ver con lo social. Este libro fue muy importante en la década de los 50 y se siguió leyendo en la década de los 60. Ustedes lo van a ver al revés, no tengo ganas de mostrárselo bien, pero este librito se llama La muchedumbre solitaria, de David Riesman y otros autores. Este librito tuvo mucha importancia durante los años 50 y tantos, 60 y tantos, hasta los años 70 y tantos. ¿Sí? Hasta cuando yo vine a Bolivia durante toda la década del 70, este libro tuvo mucha importancia. ¿Por qué dice la muchedumbre solitaria? Porque a medida que se hicieron más importantes los medios de comunicación como la radio y la televisión, la gente ya empezó, más que antes con los periódicos, la gente empezó a tener ya una influencia. Los medios de comunicación influencian mucho a la gente. Pero vean, antes, por ejemplo, un político influenciaba y había una cuestión importante, todos coincidían en algo. Pero poco a poco esto se ha ido volviendo más difícil de comprender, porque en Estados Unidos especialmente, lo que les importa en Estados Unidos es la estructura económica, que es el capitalismo. Entonces, medio como que parecería, chicos, que en Estados Unidos no importa el presidente que esté, lo que importa es que el capitalismo continúe. Entonces, en Estados Unidos no hay muchos valores, hay un sistema. Ese sistema es el que pone los valores. Entonces, cuando habla de la muchedumbre solitaria, es que puede haber mucha gente, pero los medios de comunicación han hecho que la gente, aunque se reúna, aunque sea una masa, pero cada uno de ellos está solo. Cada uno de ellos sabe que ha perdido algo. Y una de las cosas que se ha perdido en Estados Unidos, hace rato ya, por muchos motivos, es la idea de familia. ¿Sí? Durante los años 50 y 60 se vio que había, en los años 60 más todavía, después de la Segunda Guerra Mundial, los hijos se fueron separando de los padres porque pensaban diferente. Los padres decían, bueno, terminó la Segunda Guerra, Estados Unidos avanzó económicamente, es cierto, Estados Unidos, como ganó la guerra, se aprovechó de Europa. Europa estaba destruida. Estados Unidos dijo, nosotros tenemos plata y les vamos a ayudar a reconstruir Europa. Los europeos agradecieron, pero se asustaron. Dijo, no podemos estar bajo las garras de Estados Unidos. Por eso hicieron el mercado común europeo y después toda la línea de lo que es actualmente este, toda la sociedad europea, o sea, la comunidad europea, de la cual se quiere salir Inglaterra ahora. Hay una lucha ahí. Eh, pero esto que dio mucho poder a Estados Unidos no convenció a los jóvenes norteamericanos. Entonces, ya en los años 50, 60, habían películas que trataban sobre esto. Hay una película famosa, si ustedes la ven por ahí, la encuentran, se llama Rebelde sin causa. Trabajaba Jim Dean, un actor que murió muy joven. Sal Mineo, un autor de apellido creo latino. Y este chico es el rebelde sin causa. O sea, habían rebeliones estudiantiles, pero muchos de ellos no sabían por qué se rebelaban contra sus padres, pero no había una causa real, no era una cuestión política.
No era una cuestión como en Latinoamérica, vamos a seguir a Fidel Castro. Bueno, le estás dando ya un contenido. Fidel Castro, la revolución, el comunismo, bla, bla, bla. Hay un contenido, por lo menos. Pero en Estados Unidos los jóvenes empezaron a luchar contra la generación anterior. ¿Por qué? Porque sí, porque estaban cansados de la generación anterior. Y los padres decían, caramba, Estados Unidos ganó la guerra, somos ricos, tenemos dinero, le estamos dando a ustedes los jóvenes todas las posibilidades. Y los jóvenes dijeron, no, no queremos eso. ¿Qué quieren? No sabemos, pero no queremos eso. Después de eso vinieron varias etapas en Estados Unidos, donde lo que más le interesó al gobierno de Estados Unidos es controlar a la población. Pero para no controlarla a la mala, como lo hacían en Rusia, acá los controlaron a la buena. Entonces les dieron todas las posibilidades. Cine, televisión, música, radio, todo lo posible para que la gente se entretenga. Todo lo posible. Muchas de las mejores épocas del cine han estado ahí, digamos, ¿no? Entre y después de la Segunda Guerra Mundial. El mejor cine, la mejor televisión, fiestas, una cierta libertad para los jóvenes, pero que se entretengan dentro de las ideas que el gobierno de Estados Unidos quiere que se entretengan. Porque no había ninguna película de televisión o una serie de televisión que no mostrara los valores en los cuales tiene que creer un ciudadano norteamericano. En ningún momento el cine y la televisión norteamericanos han dado gratuitamente algún mensaje. Todos los mensajes tenían un contenido político. Son pocas las películas que se salvan de un mensaje de decir, caramba, creo que aquí en Estados Unidos nos están fumando, o sea, ¿qué pasa? Pocas películas así. Eh, la mayoría de las películas y de las series de televisión eran sobre la Segunda Guerra Mundial. Meterle a los norteamericanos la idea de que ellos ganaron la Segunda Guerra, cuando no fue así, fueron los rusos. O meterles la idea durante la guerra de Vietnam que los vietnamitas eran malos. Vietnam es un país pequeñito, a millones de kilómetros de Estados Unidos, que Estados Unidos es un país enorme y Vietnam es un país pequeño. ¿Cómo le pudieron hacer creer a millones de norteamericanos que ese país pequeño podía ser un peligro para Estados Unidos? Y por lo tanto había que ir a matar. ¿Puede la gente ser tan imbécil? Respuesta, sí. ¿Cómo haces para imbecilizar a la gente? Fácil, medios de comunicación. Desarrollar bien los medios de comunicación. Había un filósofo de origen alemán, Herbert Marcuse, que hizo unos 3 o 4 libros muy importantes analizando todo esto, en su momento, en los años 60 y 70. Eh, yo me acuerdo que yo no quise dar una opinión política sobre unos compañeros míos que eran compañeros de colegio, pero ya estábamos en la universidad cada uno. Y hubo un último golpe de Estado, siempre habían golpes de Estado en la Argentina, como hubieron en Bolivia también. Y unos amigos vinieron a preguntarme. Yo no sabía cuál era el motivo de esas preguntas. Yo dije, no sé, o sea, no sé nada, no sé con qué se viene este gobierno, no sé si estoy de acuerdo o no. Pero bueno, hice algunos análisis y uno de ellos, un amigo mío, que justamente se dedicó a estudiar ciencia política, tú has leído al Marcuse. Así. Yo no había leído al Marcuse, había leído líneas así, artículos, pero me di cuenta del pensamiento de este autor. Es un autor que me gusta mucho, todavía lo sigo leyendo, tipo de los años 60, pero muy interesante su planteo. Su planteo era cómo Estados Unidos, para evitar la revolución socialista, para evitar el comunismo, trató de unir a la población norteamericana, unir el trabajo con el placer, permitir cierto grado de sexualidad en los contenidos de películas, en los contenidos de series, en la vida cotidiana. Meter la sexualidad en toda la vida cotidiana, de diferentes maneras, para que la sexualidad que está oculta pueda salir disfrazada
con un sistema, bueno, mira, en este sistema aceptamos un poco la sexualidad, algo bonito, a través de películas, a través de series, a través de publicaciones, aceptamos. Por supuesto, había sectores muy conservadores en Estados Unidos que no querían eso, pero la política fue aceptar la sexualidad, aceptar la comodidad, aceptar una serie de cuestiones para que la gente se sienta tranquila y que pueda trabajar y que se pueda utilizar a la gente a través de la sexualidad. Les damos sexualidad, pero trabajen. Les damos sexualidad, pero compren cosas. Compren, 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 compren. Estados Unidos vive de vender, vender, vender. Y este hombre, Marcuse, analizó muy bien, un tipo que pertenecía a la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt, fue una escuela que siguió las ideas de un psicoanalista este, de la primera línea de Freud, que lo echaron de ahí. Este, pero ellos, la escuela de Frankfurt, estaba en la línea de juntar psicoanálisis y marxismo. A este señor que quiso hacer eso lo echaron de la línea psicoanalítica. Y durante mucho tiempo los psicoanalistas estaban con que no se puede unir. Pero la escuela de Frankfurt trató de hacer eso, y especialmente Marcuse, trató de unir psicoanálisis y marxismo, en otros términos más elegantes y más científicos. Bueno, eso fue algo que ya se terminó, porque cada etapa política merece análisis nuevos. Por eso siempre la filosofía política se renueva, porque las condiciones políticas cambian. Un análisis que hiciste para la Segunda Guerra Mundial ya no te sirve ahora, porque las condiciones han cambiado totalmente. El capitalismo va cambiando de cara, de forma, de estructura. Sigue siendo el mismo capitalismo y al mismo tiempo no es el mismo porque cambian las circunstancias. Entonces Marcuse sirvió. Y este David Riesman también sirvió. Entonces, La muchedumbre solitaria, o los libros de Marcuse. Eh, hay un libro que trata sobre la revolución, pero parece que hablara de la revolución anarquista, pero fue hecho después que la revolución anarquista de mayo del 68 en Francia. Él dice, menos mal que lo publiqué después, porque si no hubieran creído que yo estaba provocando esa revolución, yo no quiero saber nada con estos chicos, no quiero saber nada con esto. Yo estoy pensando otra cosa. Eh, el libro es muy bonito, es pequeño ese libro, el último, uno de los últimos que hizo, que se llama Un ensayo sobre la liberación. No habla de revolución, habla de liberación. Un ensayo sobre la liberación. Hermoso, hermoso ensayo. Entonces, como les digo, si tú no te embanderas políticamente en un partido, puedes incluso escribir sobre política, pero por encima de los partidos, como analista político, que es más interesante. Así que estas dos cosas quiero que tengan en cuenta. Sí necesitamos más psicología social en Bolivia. Sí necesitamos más organización del área social en la carrera de psicología. Esas dos cosas hay que tenerlas en cuenta, así que eh, yo quisiera que ustedes hagan algo, si a ustedes les interesa la psicología social, me gustaría que ustedes hablen con la próxima directora de carrera que haya y le digan, por favor, queremos mejorar el área social. Cualquiera de las personas que esté ahí, me imagino que lo va a hacer. Adalí no tenía que hacerlo, pero no tuvo tiempo, no pudo. Pero tenemos que reforzar el área social, no contra el área clínica o contra el área educativa, ¿se dan cuenta? No. En la carrera de psicología nunca nos propusimos una lucha de corrientes, jamás. Eso apareció cuando aparecieron los lacanianos, que vinieron así como con un garrote, Lacan, 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 y querían eliminar casi todas las otras áreas.
vinieron muy agresivos. La bronca que yo tengo contra los psicoanalistas lacanianos parte de ahí, de la agresividad y la agresión que produjeron para querer imponer un plan de estudios donde lo lacaniano fuera lo más importante. De ahí viene mucha de la bronca. No contra Freud, porque bueno, Freud hizo lo que hizo en su momento y está bien. Creo que Freud pudo pescar algunas cosas muy importantes que hay que investigar. No digo que Freud lo haya investigado perfectamente, porque la teoría de Freud no es muy científica, que digamos, pero Freud tocó puntos muy importantes que tienen que ser investigados y desarrollados. ¿Sí? En lugar de hablar de complejo de Edipo, habría que ponerle otro nombre, porque ¿qué tenemos que ver con Edipo? Pero claro, él tomó símbolos literarios, Lacan también tomó cuestiones literarias, pictóricas, artísticas, matemáticas, adornó el psicoanálisis con un montón de símbolos, pero hay que ver la parte científica. Y quiso meter matemáticas Lacan en el psicoanálisis. No le fue bien, pero lo intentó. Me pareció bien eso, me pareció bien. Eh, pero hay un libro donde critican a varios franceses, a Lacan entre ellos, un libro escrito por matemáticos, donde dicen, estos señores se han metido en matemáticas, pero no saben matemáticas. No se puede hacer ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Paliza. A Lacan y otros filósofos, Althusser y otros que quisieron usar las matemáticas para las ciencias sociales o las ciencias psicológicas y no lo hicieron bien. Hay que tener cuidado de meterse con los matemáticos. Pero bueno, yo creo que tenemos que buscar todas las cosas posibles para poder salir adelante. Entonces, como les digo, eh, no se trata de una lucha de líneas, se trata de que la carrera de psicología tenía que ofrecer tres líneas interesantes, una línea social, una línea clínica y una línea educativa, sin que haya problemas entre esas líneas ni al interior de las líneas. ¿Para qué? Si tú quieres ser fenomenólogo, conductista, psicoanalista, eso antes se aceptaba como una norma de la psicología que podían haber varias corrientes dentro mismo de la psicología social. Habían corrientes de izquierda, corrientes más de derecha, es decir, corrientes más de izquierda que tenían que ver con directivas rusas o corrientes más de derecha que tenían que ver con la escuela norteamericana. Hoy en día se ha aceptado que la escuela norteamericana ha dado pautas muy interesantes para ser usadas por la izquierda, por la derecha y por quien sea, ¿no es cierto? Porque además, como les digo, muchos autores de la escuela de Frankfurt escaparon de Alemania y fueron a Estados Unidos. Entonces ahí tenías autores que no eran comunistas, aunque tenían afinidades con el socialismo. No eran totalmente capitalistas tampoco, aunque estaban en Estados Unidos. ¿Qué es lo que les atraía a Estados Unidos? La democracia. Y la democracia fue estudiada por sociólogos y por psicólogos sociales. Y como les dije en otra clase, hubo un impacto muy grande en Estados Unidos cuando los alemanes vinieron, hicieron una investigación de psicología social. Y allí se dieron cuenta por primera vez que una gran mayoría de estadounidenses les atraía la idea, ojo, les atraía la idea de un gobierno autoritario en Estados Unidos. Porque Estados Unidos dice, nosotros somos el país más democrático del mundo. Desde que se fundó Estados Unidos hasta ahora hemos mantenido la democracia. ¿Qué es lo que nos quieren decir? Primero, que no hay reyes. Está bien, no hay reyes, no hay monarquías. Segundo, que nunca hubo un golpe de Estado. Eso es un poco más discutible, porque un golpe de Estado lo puedes pegar no para entrar en el poder, sino después que tienes el poder. Claro, ¿qué es lo que hizo Evo Morales? Permítanme esta opinión.
entró democráticamente, gobernó un periodo. Después cambiaron, mientras tanto, la constitución política. Después gobernó un segundo periodo. Ahí se tenía que ir, tanto con la constitución política anterior como la nueva. Un presidente tiene dos periodos, no más. Entonces, ¿qué dijeron? Este nuevo periodo es con una nueva constitución. El anterior periodo era con la otra constitución. Como la otra constitución ya no sirve, hagamos de cuenta que el otro periodo no existió nunca. ¿Cómo que no existió nunca? Un ratito. ¿Cuánto dura un periodo? 5 años. Bueno, estuvo 5 años como presidente. Eso cuenta. Ahora, otros 5 años, ya es el segundo periodo y basta. Dijo, no, eso no existe. Empezamos desde acá. Este va a ser el primer periodo y después el segundo periodo. Y cuando estaban en el segundo periodo dijeron, ¿por qué no hacemos un tercer periodo? Vamos a hacer una consulta popular. La consulta popular dijo, no, basta. Y dijeron, no, es una trampa, vamos a seguir adelante. Y siguieron adelante y hicieron eh, una elección. Entonces no hubo una trampa, hubieron tres trampas seguidas. La primera trampa fue decir, el primer periodo que no corra porque era con otra constitución. No puedes decir eso. Es un periodo. ¿Cómo todos esos años que fue presidente los vamos a olvidar como si no existieran? No puedes hacer eso, pero lo hicieron. Y después hay ese periodo y otro periodo más. Entonces, cuando están en ese tercer periodo, quieren tener un cuarto periodo. Y hacen un referéndum. Si nos dicen que no, nos vamos. Referéndum. ¿Resultados? No. No, mentira, no nos vamos. Bueno. Y después una elección que ha sido tramposa de muchas maneras. Esa es la forma en que yo veo las cosas. Y lo veo, y lo digo con pena, ¿eh? Lo digo con pena porque yo tenía mucha esperanza en Evo Morales, en una nueva forma de entender la política, pero a mi parecer esto no resultó. Hubieron muchas trampas, hubieron muchas desviaciones, y bueno, pasó lo que pasó. ¿Por qué defiendo la democracia, chicos? Porque yo pertenezco a la generación que ha visto más golpes de Estado en Latinoamérica. En mi país, en Argentina, acá en este otro mi país, Bolivia, muchos golpes de Estado, muy cruentos, donde muchos de nosotros nos hemos salvado, tal vez hasta por casualidad, por no meternos en un partido político. Pero he sabido de mucha gente que ha sufrido mucho. Yo me hice amigo de Luis Espinal, lo mataron a Luis Espinal, porque Luis Espinal tuvo la noticia de que iba a haber un golpe de Estado y lo iba a publicar en su periódico. Antes de que lo publique, lo mataron. Un amigo mío de colegio en la Argentina, ¿no? Lo agarraron porque alguna vez estuvo en algunas manifestaciones. En alguna manifestación me dijo algún amigo que este chico había llevado un arma, no sé por qué. No era para usarla ni nada. Pero lo mismo, lo detuvieron porque estaba armado. Pero pasó todo eso. Después de años que pasó eso, hubo el golpe militar de Videla y empezaron a buscar antecedentes. Y agarraron a este muchacho y lo metieron preso, y lo torturaron y enloqueció. Lo llevaron a Europa, después lo trajeron a la Argentina, pero enloqueció para siempre. No, no lo pudieron recuperar. Murió hace unos años atrás. Amigo mío, compañero de colegio. Eh, Buen chico, o sea que no tenía maldad para nada. Entonces, yo no creo mucho en la política, pero la política es importante. Creo que la política tiene que existir porque hay que darle forma a un gobierno. Pero creo que la democracia, con todas las críticas que se le pueden hacer a la democracia, creo que la democracia resulta y tiene que ser eh, conservada y tiene que ser respetada.
En Brasil Lula respetó la democracia. En Argentina, Kirchner y Cristina Kirchner respetaron la democracia. Primero Kirchner tuvo una temporada y después ya no quiso estar más. Entonces se propuso su esposa y estuvo 2 temporadas. Entonces, oye, 3 temporadas, pero sí, pero no era la misma persona. No era la misma persona. Si Evo Morales hubiera dicho, ya estuve en 2 oportunidades, ahora que venga otra persona del MAS. Y hubieran traído a alguien de una generación joven. Y ese alguien hubiera estado un tiempo más y después podía volver Evo Morales, respetando el juego democrático. Así lo hizo Lula. A Lula lo metieron preso por una cuestión que era totalmente equívoca. En fin, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela a mí no me gusta, no está bien. Uh, lo que está pasando en Nicaragua no me gusta, no está bien. Ahí se acomodó un tipo solamente porque él fue uno de los revolucionarios. Pero ¿qué chiste tiene? En Nicaragua se lucha para sacar a un dictador. Se vence. Y un tipo después se mete presidente y él se vuelve dictador. Se atornilla ahí para siempre. ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. ¿Para qué? ¿Tú crees que hay una dictadura buena y una dictadura mala? No, las dictaduras son malas, todas. Todas. La democracia por lo menos te permite renovar al presidente y en esa renovación tienes una posibilidad de decir, ojo, estas cosas se hicieron mal, hay que hacerlas así. Y el que fue presidente, después de dos gestiones, puede descansar y ver qué fue lo que hizo. Y puede pensar y decir, caramba, esto lo hice mal, aquí fallamos, para la próxima vamos a mejorar. Tiene posibilidad de pensar lo que está haciendo. Pero si un tipo estaba durante una gestión y otra, y otra, y otra, y otra, y se queda ahí para siempre, él nunca va a saber si lo que está haciendo está bien o está mal. Él va a creer que está bien, pero no está bien. Porque a partir de ahí hay una cuestión única, un partido único, una cuestión única, y esa persona se va a especializar en perseguir a todos los que no piensan como él. Y bueno, cuando ya hay una dictadura así, no hay dictaduras buenas, ni la dictadura del proletariado, ni nada, son macanas. Se demostró en Rusia, se demostró en muchos países socialistas, se demostró en China, no es cierto que la dictadura del proletariado mejora la sociedad para que después venga el comunismo. No ha sucedido, no ha sucedido eso. ¿Mm? Ha habido muchos crímenes, torturas, represiones, prohibiciones. Cuando en un país no te dejan publicar libros con libertad, cuando no puedes hacer programas de radio o de televisión con libertad, cuando no puedes dar noticias con libertad, listo, ahí sonamos. Estamos ahí en una estructura cerrada y eso ya no es una democracia, obviamente. Y si no hay democracia, ¿para qué te sirve la política? ¿Para obedecer nada más? No, no tiene sentido. Si estamos diciendo que los chicos no siempre deben obedecer a sus padres, ¿por qué vamos a obedecer nosotros a un presidente permanentemente? Si hemos luchado, directa o indirectamente todos, tratando de que vuelva la democracia en Bolivia, que vuelva la democracia en América Latina, ¿cómo es que los demócratas de ahora se quieren quedar una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez igual que los militares? Ah, no, es que nuestra política es mejor. Mentira, no es mejor. No es mejor. En Cochabamba, desde que está el MAS, Cochabamba, la ciudad de Cochabamba, se ha destruido. Hay muchos edificios, pero hay mucha contaminación.
Contaminación ambiental justamente porque hay muchos edificios y siguen llegando autos que no se revisan y los motores están emanando gases tóxicos permanentemente. Y hay contaminación del río Rocha, y hay contaminación de la laguna Lalay, y además hay contaminación ambiental porque los tipos que se han agarrado el botadero de basura cuando les da la gana no dejan que se bote la basura. Cosa que creo que sucede aquí nomás, porque esto no sucede en ninguna parte del mundo. Es una cosa de aquí de Cochabamba nomás. Es ridículo, es estúpido, es absolutamente ilógico que hayan personas que se agarren el botadero como si fuera algo propio y que no te dejen botar la basura de la ciudad. Eso no existe, no puede existir. Es ridículo, es espantoso. Y existe, y lo permiten. ¿Cuánto duró el gobierno del MAS en Cochabamba? ¿15 años? ¿20 años? Bueno, así estamos, así estamos. Cada vez peor. Los incendios del Parque Tunari para agarrarse terrenos y las barbaridades que han hecho en algunos barrios. Ponen casas donde no tienen por qué ponerlas, entonces después resulta que por ahí viene un torrente de agua y el agua se difumina, se sale de ahí y se va por otros lados donde no tenía que ir. Y entonces hay de pronto inundaciones en lugares donde nunca antes había habido. Es un desastre Cochabamba, un desastre total. Han destruido Cochabamba, ¿sí? 20 años de destrucción de Cochabamba. Eso es cierto, hay que mirarlo nada más. No estoy diciendo algo que no se pueda ver. Se ve, se ve. No, no nos llega el agua este, de la represa de Misicuni. Yo llegué acá en el año 70 y hacía tiempo que se estaba hablando de la represa de Misicuni. ¿Sí? Estamos en el siglo XXI. 2020, 2021, 2022, 2025. ¿Hasta cuándo vamos a llegar? Y no llega hasta acá el agua de Misicuni. ¿Qué pasa en Cochabamba? ¿Por qué hay tanto desorden interno en Cochabamba? ¿Acaso no tenemos un gobierno nuevo, interesante, bonito? ¿Acaso los masistas no son los que promueven que sí, este es un gran gobierno? ¿Dónde está el gran gobierno? No lo veo. A lo mejor sí se han hecho carreteras buenas, sí se ha mejorado la parte del campo, sí, de acuerdo, pero acá en la ciudad es donde vive más gente. Hace tiempo que vive más gente en la ciudad que en el campo. La gente del campo se viene a la ciudad y justamente en la ciudad está totalmente autodestruida, con polución, basura, desorden. ¿Dónde está la policía? En ninguna parte. Aparecen los fines de semana para ver si estás conduciendo borracho y sacarte una multa, pero después no los ves a la policía. ¿Dónde está la policía? En clases de psicología social y FENO, algún alumno hace unos semestres atrás que sabe de estas cosas, nos aclaró que existe una ley municipal para procurar que no hayan ruidos molestos en la ciudad, porque eso se llama contaminación acústica. Hay una ley contra la contaminación acústica. Existe la ley, se ha hecho eso, pero no se cumple. ¿Por qué? Porque no hay policía para hacerla cumplir. ¿De qué sirve que hagas leyes si no tienes el elemento para que se cumpla? ¿Se dan cuenta? Es un desastre Cochabamba. Bueno, sin embargo, mis amigos masistas estaban preocupados. ¿Preocupados de qué?
Yo estoy preocupado por Cochabamba. ¿Mm? Y ellos estaban preocupados de qué, de que ya no esté Evo Morales, ahora ya volvió. ¿Y ahora qué? Ya volvió Morales, ya volvió el MAS. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con las vacunas? ¿Qué hacemos con un presidente que dice las vacunas son para el pueblo, no son para la burguesía? No, señor, la vacuna es para todo el mundo. Han vacunado a muy poca gente. Se necesitan millones de vacunas. No sé. Esas son las cosas que ustedes tienen que pensar cuando analizan como psicólogos sociales. Más allá de los partidos. No importa si la izquierda, la derecha, el partido tal o el partido cual. Hay que analizar qué pasa en la sociedad y quiénes son los responsables de que eso pase. Si eso que está pasando está bien o está mal. Y quiénes son los responsables. Pero dicho no desde un punto de vista de partido político, sino desde un punto de vista científico. Estas cosas están pasando, esto no debería pasar, esto sí debería pasar, y hay que analizar para ayudar a la población a distinguir lo que pasa y lo que no pasa. Listo, chicos, nos vemos. Hasta la próxima. Lean, 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 lean. Lean todo lo que puedan. Chau, chau. Hasta Hasta luego, luego, Licen. Lice. Hasta luego, Lice.